oscuridad se cernía sobre la zona industrial mientras terminaba mi turno de noche. El reloj marcaba casi las 4 de la mañana y el silencio era absoluto. Los últimos empleados se habían ido hacía unas horas y yo estaba solo durante todo el turno, como siempre. Todo transcurría con normalidad hasta que ese sonido fuerte y ensordecedor rompió el silencio. Vidrio. Alguien acababa de romper una ventana. El sonido resonó en el edificio vacío y me quedé paralizado, mirando en la oscuridad del pasillo, tratando de entender lo que acababa de suceder. Se agolparon muchos pensamientos en mi mente: ladrones, adolescentes problemáticos o alguien más peligroso. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una inquietante sensación de alarma se instaló en mi estómago. Llamé a seguridad, les informé lo ocurrido y me dijeron que enviarían a alguien para revisar el edificio, pero, por su tono, supe que no lo consideraban serio. Una risa ahogada se apoderó de mí, un sentimiento extraño, ya que comenzaba a entender que esto no era algo común. Sin esperar una respuesta, decidí marcharme. Rápidamente recogí mis cosas y me dirigí a la salida, tratando de no mirar atrás. Sentía una fría mirada en la espalda, como si alguien estuviera observando cada uno de mis pasos desde la oscuridad. Intenté no mostrar miedo, convenciéndome de que solo era mi imaginación, pero la sensación se hizo tan intensa que casi me di la vuelta. Sin embargo, no tuve el valor suficiente y continué caminando hacia la salida, esperando que, al estar afuera, me sintiera más aliviado. Una vez en el estacionamiento, me dirigí directamente al coche. Revisando mis bolsillos en busca de las llaves, noté que no había desbloqueado el auto de antemano, como solía hacer por costumbre. Pero cuando me acerqué a la puerta, se abrió silenciosamente, como si hubiera estado sin seguro todo este tiempo. Un sudor frío apareció en mi frente. Miré a mi alrededor. No había un alma. Una idea loca cruzó mi mente. ¿Y si alguien ya estaba en el coche y, al escuchar mis pasos, había logrado deslizarse en la oscuridad? El coche parecía vacío y me senté al volante, intentando contener la creciente sensación de pánico. Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero ninguno de ellos explicaba lo que estaba ocurriendo. Necesitaba salir de allí, irme lo más lejos posible de ese edificio vacío que, de repente, me parecía vivo y aterrador. Encendí el motor y salí rápidamente del estacionamiento, sintiendo cómo la tensión comenzaba a disiparse. Al alejarme, me di cuenta de que, a pesar de toda esa extrañeza, aún sentía algo más, como si alguien o algo hubiera dejado una huella. Al día siguiente, no podía deshacerme de esa opresiva sensación de inquietud. Los fragmentos de los acontecimientos de la noche anterior aún rondaban en mi mente y parecía que en cualquier momento podía pasar algo más. Para distraerme un poco, decidí reunirme con un amigo y fui en bicicleta hasta su casa. El aire fresco despejaba un poco mi cabeza y comencé a pensar que, tal vez, todo había sido una jugarreta de mi imaginación. Ojos cansados, sobrecarga de trabajo. Pero ese pensamiento no duró mucho. Al cruzar una de las calles desiertas, vi una figura adelante. Un hombre, que a primera vista parecía totalmente normal, venía hacia mí en bicicleta. Quise no prestarle atención, pero algo en su mirada me hizo tensarme. Pasó lentamente a mi lado, mirándome fijamente, y sus labios se curvaron en una sonrisa extraña, antinatural, tan amplia y vacía que me heló la sangre. Pero lo más aterrador no era eso. Él tenía la bicicleta de mi madre. Me quedé paralizado al darme cuenta de que era su bicicleta. El cuadro desgastado, el pequeño rasguño en la rueda delantera que conocía perfectamente. ¿Cómo podía él tenerla? La bicicleta siempre estaba en el garaje y mi madre ni siquiera la había usado en las últimas semanas. Intenté volver la vista para observarlo, pero el hombre ya había desaparecido en la esquina, dejando tras de sí solo una sensación vaga de amenaza y mareo. Llegando a casa de mi amigo, no sabía qué hacer. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero nada encajaba. ¿Por qué llevaba la bicicleta de mi madre?
¿Y qué significaba esa sonrisa escalofriante? Pronto me sentí totalmente incómodo y decidí regresar a casa para comprobar que todo estuviera en orden. Cuando llegué, me invadió un miedo aún más profundo. La puerta de nuestra casa estaba entreabierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado al salir. Embargado por un ominoso presentimiento, entré con cautela, observando cada detalle a mi alrededor. El corazón me latía fuerte al entrar en el garaje, sabiendo que debería estar vacío, pero aún esperando que todo fuera producto de mi imaginación. Al entrar al garaje, me detuve, sintiendo cómo se me erizaban los pelos de la nuca. La bicicleta había desaparecido. Realmente se había esfumado. Mi corazón se paralizó al recordar a aquel extraño hombre, con su mirada vacía y esa sonrisa antinatural. Revisé rápidamente el garaje y noté que no se había tocado nada más. Solo la bicicleta de mi madre había desaparecido sin dejar rastro. Salí corriendo del garaje y me dirigí a la casa, donde me esperaba una escena aún más perturbadora. La puerta del salón estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado antes de salir. Al entrar, sentí un frío intenso, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Una extraña sensación de presencia invisible me envolvió, y no podía apartar de mi mente la idea de que alguien había estado allí hacía muy poco. Con el corazón en un puño, llamé a mi madre, pero solo obtuve una respuesta inquietante: el silencio. En la mesa del salón estaban su teléfono y su cartera. No podía haber salido sin ellos. Comencé a recorrer la casa, tratando de no hacer ruido. Cada paso resonaba con un eco sordo en el opresivo silencio. Cada habitación que abría estaba vacía, pero en el aire flotaba una inexplicable sensación de pesadez, como si alguien hubiera dejado aquí la huella de su oscura presencia. Al subir al segundo piso, mi vista se posó en algo extraño. En el suelo, frente a la puerta de mi habitación, había una piedra, pequeña pero con bordes afilados, como las que se usan para romper ventanas. La piedra estaba cubierta de algo oscuro, como rastros de tierra o sangre. La miré, sintiendo cómo crecía el terror en mi interior. Era como una advertencia muda, como si alguien quisiera hacerme entender que esto era solo el comienzo. Volví a llamar a mi madre, pero su teléfono, que yacía sobre la mesa, seguía sin sonar. El miedo me atenazaba mientras pensaba qué hacer a continuación. Sentía que alguien observaba cada uno de mis movimientos y no podía sacudirme la sensación de que ya era demasiado tarde para cambiar algo. El pánico me oprimía como un torno. Intenté llamar a la policía, pero apenas logré pronunciar algunas palabras cuando la llamada se cortó abruptamente. Se escuchó un sonido brusco y la conexión se perdió. Lo intenté de nuevo, pero el teléfono parecía muerto, sin responder a ninguna tecla. Estaba aislado del mundo exterior, como si alguien o algo hubiera interferido en todos mis intentos de comunicarme con alguien. Mis nervios estaban al límite y finalmente salí corriendo de la casa, sin importarme si la puerta quedaba cerrada. La única idea en mi cabeza era huir lo más lejos posible, buscar ayuda, hacer que alguien me creyera. Pero, al salir a la calle, me detuve. Tras la verja, en la tenue luz de la farola, estaba ese hombre. Me miraba fijamente, sin apartar la vista de mí. Su rostro estaba en penumbra, pero reconocí sin lugar a dudas aquella sonrisa siniestra, extendida de oreja a oreja. Mi corazón latía frenéticamente y sentí un frío helado en la garganta. Parecía que me estaba esperando, de pie, inmóvil, sin dar un solo paso, pero su presencia era tan aterradora que apenas podía respirar. Intentando controlar el temblor, di algunos pasos hacia atrás, con la intención de regresar a la casa, pero en ese momento, él comenzó a moverse, lentamente, acercándose a la verja, paso a paso. Como hipnotizado, no podía apartar la vista de él, pero el miedo me obligó a reaccionar. Corrí hacia la casa, cerré la puerta detrás de mí y aseguré todos los cerrojos. Mi corazón latía con tal intensidad que parecía que iba a explotar, pero no me sentí tranquilo. Sabía que no bastaba con esconderme. Ese hombre, o lo que fuera,
encontraría la forma de entrar, como ya lo había hecho antes. Escondido junto a la ventana, observé la calle, esperando a que apareciera de nuevo. Pero allí no había nadie, como si ese invitado de pesadilla se hubiera desvanecido en el aire. Parecía que el miedo se iba disipando, pero un sonido repentino en el piso inferior me dejó helado. Alguien estaba dentro de la casa. El sonido venía de la cocina. Era un ruido leve, apenas perceptible, pero no cabía duda. Alguien estaba en la casa. Me quedé paralizado, temeroso de respirar, y agudicé el oído, tratando de captar cualquier movimiento. Mi corazón latía a toda prisa, y el miedo me paralizaba por completo. Mentalmente repasé todas las posibles formas de escapar, pero entendía que no había salida. La casa parecía haberse convertido en una trampa, y lo único que me quedaba era enfrentarme a esa pesadilla cara a cara. Agarré en silencio el objeto más cercano, un candelabro de metal que encontré en el vestíbulo. La sensación del frío metal en mi mano me dio algo de valor. Avanzando casi sin hacer ruido, me dirigí hacia la cocina, sintiendo cómo la tensión crecía a cada paso. La puerta estaba entreabierta y una débil línea de luz se filtraba desde el interior. Me acerqué lentamente y asomé la cabeza con cautela. En la penumbra vi a ese hombre. Estaba de espaldas, inmóvil, como una estatua, mirando las fotos familiares colgadas en la pared. Fue entonces cuando noté que sostenía algo en la mano. Era la llave de mi casa, mi propia llave, que estaba seguro de haber tenido siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda al entender lo que eso significaba. Él no estaba allí por casualidad. Lo había planeado desde hacía mucho. De repente, como si hubiera sentido mi mirada, el hombre se giró lentamente. Su rostro estaba iluminado con aquella misma sonrisa antinatural y espeluznante. Sus ojos estaban vacíos, como pozos negros sin rastro de humanidad. Dio un paso hacia mí, y yo, sin pensarlo, salí corriendo hacia las escaleras. La única idea en mi mente era encerrarme en mi habitación y esperar al amanecer, si es que lograba sobrevivir hasta entonces. Cerré la puerta de mi dormitorio y aseguré todos los cerrojos. Luego, me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. Parecía que la casa respiraba conmigo. En cada crujido y cada susurro se percibía su presencia. Pero el silencio volvió a envolver la casa y llegué a pensar que todo aquello podía haber sido solo una pesadilla. Entonces, de repente, la puerta chirrió, la llave giró en la cerradura y la puerta comenzó a abrirse lentamente. En el umbral apareció él, con esa sonrisa perturbadora, ahora más amplia que nunca. Retrocedí, observando las sombras sin fondo de sus ojos, consciente de que esa pesadilla nunca acabaría. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Espero que hayas disfrutado sumergirte en este mundo de misterio y tensión. Comparte tus impresiones en los comentarios. Tu opinión es importante para nosotros. No olvides suscribirte para no perderte nuevos relatos fascinantes. Y si tienes tus propias historias que quieres compartir, envíanoslas. Tal vez una de ellas sea la base para el próximo episodio.